Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. ¿Podemos decir, el rey y el campesino son iguales? Claro que sí. El rey y el campesino, el rey que puede ser el que gobierna y el campesino que puede ser tú o puedo ser yo. Sí, somos exactamente los mismos. Y te digo esto porque me estoy acordando de la historia, aquella en la cual el rey, andando de camino y paseo por su reino, se encontró con un campesino que estaba arando su tierra, y en eso que araba su tierra, el rey se sorprendió que estuviera tan contento y feliz, simplemente un campesino humilde y sencillo. Casi como que le sonó en la conciencia en forma de martillo golpeándole al rey. Y por tanto el rey se acercó bajándose de su carroza y le preguntó: Oye, ¿tú cuánto ganas para ser feliz? Y le respondió el campesino: Lo mismo que usted, majestad. ¿Cómo que lo mismo que usted, majestad? Así es, majestad, lo mismo que usted. Pero si yo soy el rey, y el rey de un grande reino con un montón de tierras, a mi servicio muchísimos siervos, príncipes y princesas están siempre a mis pies. Pues como usted lo ve, sí, majestad, yo gano lo mismo que usted, porque yo, haciendo mi trabajo aquí feliz y contento, arando mi tierra, consiguiendo mis lechugas, podando mis árboles, teniendo fruta, pues unas veces abundante, otras veces menos, y así podría contarle todo lo que hago. Sí, todo lo que hago, majestad. ¿Sabía usted que con todo esto que yo hago, me gano el cielo? Pues sí, y majestad, ¿y usted también, con todo lo que hace? Así como usted dice, con sus tierras, con sus riquezas, con todos los que a sus pies siempre están para obedecerle, usted también, si hace su trabajo bien, con ello gana el cielo. ¿Ve, majestad? Usted y yo ganamos lo mismo. Pues no le convenció mucho al rey, pero ¿qué importa? El campesino era feliz. Así es de que también este evangelio nos da una lección. Yo podría decir que la lección de la vida, o si quieres tú dicho de otra manera, caminos de la vida, caminos de felicidad, caminos para llegar al cielo. Empieza Jesús diciendo, así de sencillo, después de haberles limpiado los pies, lavado los pies a los discípulos, les dice: el sirviente no es más importante que su amo, ni tampoco el enviado es mayor que quien lo envía. Si ustedes entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Primera ley, escucha, la primera ley de la felicidad. No hay en el Evangelio muchas bienaventuranzas. Se cuentan pues las que Mateo nos narra en su Evangelio, y alguna que otra más, pero aquí encontramos otra bienaventuranza como escondidita, es decir, un camino para ser felices. Dice Jesús: si ustedes entienden, escúchame bien, si ustedes entienden que el siervo no es más importante que su amo, y tampoco el enviado es más importante que quien lo envía. ¿Sabes qué dice Jesús? Ustedes son súper inteligentes si esto lo entienden.
Bueno, no lo dice así, pero yo quiero decirlo así como para que nos entendamos y entendamos lo que Jesús quiere decirnos. Es decir, inteligente puede ser todo aquel que entiende esto, y esto es de lógica. Una lógica de esas evangélicas, una lógica de esas divinas. Es siempre el enviado, pues menor que quien lo envía, y por supuesto el siervo, menor que su amo. Esto lo entendemos prácticamente, pero a la hora de la hora, Jesús nos dice, no basta con que tú sepas que eso es más importante y que entiendas la lógica, sino sobre todo que la pongas en práctica. Así es de que camino de felicidad. No es feliz el sabio, así te lo digo. No es feliz el sabio por saber, ni tampoco el rico por tener, sino que lo que hace felices a ambos, sabio, rico o pobre, es el poner en práctica todas aquellas cosas que sabemos. Y el Evangelio, la Sagrada Escritura, y a lo largo de la vida vamos conociendo muchas cosas, y el saberlas no nos hace felices. Es más, a veces, tanto saber hasta nos perjudica, tanto tener hasta nos perjudica. Tú lo sabes mejor que yo. A lo mejor tú eres dueño de muchas cosas, a lo mejor tú manejas a muchas personas como responsable, a lo mejor tú tienes muchas riquezas, muchos campos, qué sé yo, qué vas a tener tú. Y sin embargo, teniendo todo eso, presumiendo que eres feliz, dentro de ti hay la peor de las amarguras. A lo mejor es así, ¿verdad? ¿O me vas a decir que no? No digo que todos seamos así. Sin embargo, Jesús nos viene a decir de manera sencilla, si tú sabes claramente que el servir, como esa es tu tarea, la tuya y la mía, porque somos hijos, siervos del amo de los amos, Papá Dios. Si esto lo sabemos y lo ponemos en práctica, felices vamos a ser. Qué manera tan sencilla como Jesús nos dice que podemos ser felices, simplemente tomando la actitud que tenemos que tomar. Somos criaturas, somos hijos de Dios, somos siervos. ¿Para qué tomar el puesto? ¿Para qué tomar el puesto de amo, de mandón? No. No me digas que quieres ser como aquel niño que decía, ay, cuando sea grande quiero ser como mi papá, cuando sea grande quiero ser como mi papá, sí, quiero ser como mi papá cuando sea grande. Y el papá siempre estaba contento oyendo al niño que tantas veces repetía eso, quiero ser como mi papá, hasta que el papá se aburrió tanto de haber oído y eso, que luego le preguntó, oye, ¿y para qué tanto decir que cuando seas grande quieres ser como yo? Respondió aquel niño de una manera muy sencilla, pero qué orgullo había en él, porque dijo, yo quiero ser como tú cuando sea grande, porque quiero tener un hijo como yo. Con Dios nunca debemos ser así. Con Dios siempre debemos mantener la actitud humilde y sencilla, ¿verdad que sí? Sí, siempre es igual, casi siempre es igual. Les hago una pregunta y siempre ustedes con la cabeza asienten, confirman que sí, que es verdad. Porque saberlo esto, porque decir que es verdad es muy fácil, pero vivir como siervos, vivir como enviados y no sentirnos el que envía, esto es muy importante. ¿Quieres ser feliz? Ya tienes el camino. Pero además Jesús nos permite recordar algo que ya algún poeta por nombre Tagore nos recordó cuando en la poesía de este poeta nos dice, soñé que la vida era felicidad. Me desperté y vi que la vida era servicio. Me puse a servir y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Si este camino tú quieres vivirlo, escúchame. Estas cosas, aunque tienen su lógica, sin embargo, a veces nos cuestan tanto, porque en la vida real no tienen tanta lógica. En la vida real hay algo que nos frena a entregarnos a servir, y es precisamente eso que tenemos como metido y que es un obstáculo
nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro deseo de poder, nuestras fantasías que nos llevan a sentirnos que somos grandes cuando tenemos más, en vez de sentirnos que somos grandes cuando vivimos mejor cada una de las obligaciones de nuestra vida. Y la experiencia de ser felices no se tiene más que cuando uno se pone a servir. Pero no de cualquier manera, porque yo conozco a muchos que sirven y sirven y sirven, y siempre los veo, o muchas veces, con una cara tan larga que a veces les digo: oye, parece que la sonrisa se te congeló el día de tu nacimiento. Sí, porque, oye, espantas. Algunos andamos por la vida espantando. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto que en el servicio no solo se encuentra la felicidad, sino que en el servicio se puede vivir con rostro alegre y cara de resucitado. Esto vino a enseñarlo quien, por ejemplo, se puso. Bueno, no se puso como ejemplo, pero la verdad es que fue ejemplo, porque como nos dice San Pedro, todo lo hizo bien. Ese es Jesús. Si además de esto, seguimos escuchando la palabra de Dios, que nos dice lo que aquí continúa diciéndonos, bueno, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Viene a decirnos Jesús que servir por servir no tiene sentido. Pero si te pones a servir porque en el que sirves o al que sirves es Jesús, porque eso es lo que ves en cada una de las personas al que sirves, porque las tomas como enviados, las tomas y su cara la recibes como si estuvieras recibiendo la cara de Jesús. Vaya que sí tiene sentido, y verás entonces que la experiencia esta de la felicidad no es más que una experiencia, para repetírtelo otra vez. Sí, solo se es feliz cuando se vive y se experimenta sirviendo a Papá Dios en cada uno de tus hermanos. Si no, pues recordemos las palabras del apóstol San Juan, que nos dice que el que dice amar a Dios a quien no ve y no ama a sus hermanos en quien Dios está, entonces es un mentiroso. Tú y yo podíamos ser como mentirosos. ¿Por qué? Porque si decimos servir y no servimos, cuando Papá Dios, Jesús en este caso, en este evangelio nos invita, si esto sabes y lo pones en práctica, entonces quiere decir que lo que te hace a ti feliz es la coherencia de vida. Es decir, que no haya diferencia entre lo que dices y lo que haces. Mi papá muchas veces llegó a llamarme la atención, sobre todo ya cuando era adolescente, y ya no me pegaba ni me tocaba para nada. Doy las gracias de que en su momento siempre me dio una buena lección. A veces de palabra, alguna vez con un castigo, pero cuando ya era adolescente decidió que castigos no, que debería entender con palabras, y así es de que me dijo un buen día cuando me vio hacer algo que no debería estar haciendo ni diciendo, me dice: el día que me veas hacer eso, te doy permiso. Pues igual Papá Dios nos dice: el día que me veas hacer a mí eso, te doy permiso. Y Jesús, que nos dio el ejemplo viniendo a este mundo, precisamente eso nos enseñó. Su propia vida era una coherencia. Él era el primer feliz, coherente, siempre estaba haciendo lo que su padre le decía. Así nos enseñó: haz siempre lo que Papá Dios te pide. Y entonces te diré como el campesino le dijo al rey: oiga, majestad, yo gano lo mismo que usted, porque haciendo mi trabajo, el de todos los días, servir, si ese es tu trabajo, y para muchos o para todos nosotros servir es parte de nuestro trabajo, si esto lo hacemos y lo hacemos bien, ganamos lo mismo que el rey. Porque con lo que cada uno hace, se está ganando el propio cielo. En la tierra, sí, la felicidad en la tierra y la eternidad gozosa en el cielo. Amén.